Bien, nuevamente conversando al calor de un tinto. Vamos a tratar de comprender un poco qué fue lo que ocurrió en el país, Yanni. Pasamos las elecciones y sí, sin duda debemos hablar de un cambio. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas frente a los reales cambios y profundos que requiere el país? ¿Hasta dónde podemos pensar de manera real que se darán esos cambios? ¿Qué sucedió hace poco, Yanni? ¿Cuál fue el panorama electoral del Congreso en Colombia? Bueno, gracias de nuevo pues, por estar acá. Se han hecho muchos balances, muchos análisis con relación a lo que ocurrió el 13 de marzo en las elecciones legislativas para elegir Cámara de Representantes y Senado. Lo que podríamos decir es que efectivamente hay un avance del progresismo. El progresismo, lo que han denominado centroizquierda, ha avanzado en cuanto a la obtención de una votación histórica, de unas curules históricas que nunca el país había tenido. Pero dicho esto, lo que hay que decir es que no se logran esas mayorías necesarias para hacer transformaciones a mediano y largo plazo, porque sabemos que para hacer unas transformaciones importantes se requieren hacer reformas estatutarias, se requiere cambiar la Constitución en algunos elementos, y eso lo que ha llevado entonces es a que se requieran unas mayorías importantes en el Congreso, y desgraciadamente eso no se ha obtenido en vísperas o en perspectiva de que un gobierno progresista llegue. Lo mismo ocurrirá en cuanto si llegase un gobierno que no sea progresista, un gobierno del continuismo, un gobierno de lo que se representa en Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Pues básicamente porque la derecha ya ha demostrado que sea cual sea el gobierno, pues a punta de mermelada, dádivas, cupos indicativos, puede manejarlos y controlarlos. Entonces le va a ser más difícil a un progresismo si lo que llega es a tratar de lograr unas mayorías más desde lo que debe ser, y es llegar a unos temas en común que disuada a los congresistas de que voten ciertas cosas. Bien, estamos diciendo que hay un diseño institucional ya dado, una constitución, unas leyes y también unos vacíos que hacen parte del mismo diseño institucional, que permite que las cosas funcionen como han funcionado hasta ahora. La pregunta es si con la fuerza que se tiene en el Congreso se podrá cambiar ese diseño institucional, o cuál será el margen en realidad en 4 años que se lograría, por un lado. Y segundo, es el económico, en las condiciones en las que el país se encuentra en temas de recursos. ¿Cuáles serían como una perspectiva sobre ese tema? Lo que pasa es que las reformas son tan grandes, Alfonso, las que requiere el país, me refiero, para que las condiciones en las que estamos, que son deplorables, ¿cierto? 20 años de uribismo con un bache de Santos, que si bien no representó las políticas en seguridad del uribismo, sí en temas económicos, y creo que la acrecentó incluso. Entonces son 20 años de políticas fuertemente neoliberales, que lo que han llevado es a márgenes de pobreza de países africanos que tienen hambrunas impresionantes. Entonces, se requieren transformaciones esenciales en ámbitos como hacer una buena reforma tributaria, se requiere hacer una verdadera reforma política, se requiere hacer una verdadera reforma a la justicia. O sea, son tantas, a las pensiones laborales, o sea, son tantas las reformas, Alfonso, que creo que va a tener que priorizarse. ¿Cuáles son las más trascendentales, las urgentes, para impulsarlas desde el comienzo del gobierno? ¿Se pueden llegar, con la fuerza que se tiene en el Congreso, a hacer reformas constitucionales? Sí será posible, pero se requerirá de alianzas con partidos que son lo que se ha denominado tradicionales, y tradicionales en su práctica. El Partido Liberal, Cambio Radical, la misma U. Porque si usted suma todo el progresismo, no logra ni siquiera una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Y para hacer esas reformas, esos actos legislativos, requiere mayorías calificadas. Y además de que requiere mayorías calificadas, requiere mayorías en las comisiones, que ahí va a ser donde creo que la disputa legislativa es muy importante, porque la posibilidad de un gobierno, el nivel de maniobra que tiene, se lo da el Congreso.
Perfecto. Y en términos de lo económico, ¿cómo está el país en términos de finanzas, en términos de financiación y en términos de compromisos con deuda externa y compromisos con organismos internacionales? ¿Qué tanto margen de maniobra va a quedar? Yo creo que lo hemos dicho en varios programas y yo lo sigo sosteniendo. No sé de dónde se ha generado esa doctrina o esa versión de que la derecha administra bien. Porque la derecha lo único que hace es endeudar, endeudar y endeudar. Y entonces lo que va a ocurrir en vísperas de un gobierno que puede ser progresista es que primero lo primero que tienen que solucionar claramente es un tema de hambre. O sea, es un tema que le va a implicar tomar unas medidas urgentes, porque todo lo que tenga que ver con cultivo, soberanía alimentaria, eso va a llevar mucho tiempo. Entonces va a necesitar algo urgente que calme el hambre de la gente, y eso tendrá que ser mediante algunas modificaciones, puede ser legislativas, creando algunas instituciones que de manera urgente, casi que de una especie de apagadores de fuego de esto inmediatamente. Eso lo podrá hacer el gobierno, pero digamos, poder tener tierra que se dedique a ello, poder tener algunos subsidios o algunos elementos que realmente sí vayan al agro y que empiecen a propender por una soberanía alimentaria, eso va a llevar mucho más que 4 años. Bien, ahí va otra pregunta, Gianni, y es en términos de la firma de los pactos que ha tenido el Estado, los tratados de libre comercio, debe respetarlos, pero igual también debe transformarlos. Ahí va a tener una contradicción. 2, la acelerada profundización de este gobierno, del señor Duque, de entregarle los territorios a las multinacionales. Esa firma, ese acelere, va en función de no tener la posibilidad de cambiarlos, tener que esperar a que se venzan los contratos o mirar las cláusulas. Ese va a ser otro reto. Yo estoy convencido de que, digamos, el desespero de este gobierno, perdónenme la expresión, por raspar la olla, es porque saben que si llega un gobierno progresista y hay una modificación de los órganos de control, que recuerde, todos los órganos de control de este gobierno son o han sido funcionarios de él. Es decir, son exfuncionarios, súbditos, subordinados que hoy me vigilan y llegaron al puesto porque yo los puse ahí. Entonces, creer que esas personas van a vigilar y que hoy están vigilando, todas las CIAs, toda la Procuraduría, la Fiscalía, todas brillan y cada vez salen con más hierros. Entonces, ellos están haciendo todo, raspando todo y haciendo todo desesperadamente, es porque saben que en víspera de un gobierno progresista lo que pueda pasar es que lleguen verdaderos órganos de control que vigilen y que además investiguen lo que ocurrió, y eso los puede llevar incluso a la cárcel. Y creo también, en cuanto a lo que hablabas de las transnacionales siempre vienen con regalos. Y yo creo que esos regalos ya se entregaron. Y si ya se entregaron, hay que cumplir. Por eso el desespero de fracking, por eso el desespero de las licencias de Santurbán, por eso todo el desespero de hacerlo ya, digamos, a puertas de salir. No dar las discusiones, pasar por encima de las comunidades. Porque si hay una explosión, digamos, de proteger el territorio, pues ¿a quién le va a tocar? Le va a tocar al próximo gobierno. Y eso está articulado al incremento del conflicto armado. Listo. Para terminar, Gianni, esta reflexión, ¿cuál será el papel, en términos realistas y estando bien informados, el papel de las organizaciones sociales? Lo que hemos dicho, Alfonso, siempre es que las organizaciones sociales, pues primero no pueden hipotecarse a un gobierno, sea progresista o no sea progresista. Lo que pasa es que si es un gobierno progresista será mucho más fácil, eso lo digo en la lógica de las cosas, será mucho más fácil gestionar mi lucha, gestionar mi propuesta, porque es la misma propuesta que está llevando el progresismo. Entonces, creo que ahí será mucho más viable y creo que ahí puede haber unos lazos comunicantes mucho más fuertes para la realización de esas propuestas que siempre se han tenido de transformación en las comunidades, pero no puede ser como una patente de corso para que entonces las comunidades guarden silencio, las comunidades no protesten, las comunidades no alcen la voz, porque creo que perderíamos demasiado, incluso más que con los gobiernos de derecha, porque lo que ha generado estos gobiernos de derecha es que las organizaciones sociales se fortalezcan. Claro que las han matado, claro que las han perseguido, pero se han fortalecido, porque han visto robustecer incluso en crecimiento de personas, porque es tanta la gente que tiene necesidades que esto se ha fortalecido. Entonces, creemos que eso es lo primero, no hipotecarse. Pero lo segundo es que
estas comunidades tienen que organizarse más y articularse más, porque hay muchas luchas, y lo hemos dicho, hay muchas luchas atomizadas. Entonces creemos que la transformación va de la mano, y creo que desde Cabilando lo hemos tratado de hacer, es que haya una interlocución muy rápida entre el congresista y la comunidad. O sea, generar esas burocracias, creemos que eso hay que romperlo. Creemos que la comunidad tiene rápidamente que llevar a proyectos de ley sus luchas, ¿cierto? No, ya no más, porque se supone que será en gobierno, ¿cierto? El gobierno los va a representar directamente, y eso mismo tiene que pasar en el Congreso. Esas dinámicas ya deben plasmarse en proyectos de ley, deben plasmarse en realidad con presupuestos y llevarse al Congreso para hacerlo viable en un gobierno progresista. Bien, entender que los cambios no van a llegar inmediatamente si asuma el poder un gobierno progresista, no va a ser posible. Se van a tener que priorizar avances, pequeñas victorias como lo llamaríamos, pero los procesos se tienen que dar y las organizaciones sociales deberán mantener, creemos nosotros, su autonomía. Y recordamos las palabras de Dilma en su periodo de gobierno cuando llamaba a las organizaciones sociales a manifestarse, a seguir su proceso reivindicativo, porque también le sirve de apoyo ya al gobierno progresista para poder generar los cambios que necesita y los cambios que se requieren. No puede ser pasivo, tiene que tomar una posición activa y mantener la autonomía. Nos encontramos en un próximo programa de Al Calor de un Tinto.